Buenas tardes. Continuamos ahora con la charla del doctor Jorge Ramírez. Él es médico magíster en ciencias biomédicas en farmacología, candidato a doctor, profesor de farmacología y director del programa de medicina de la Universidad ICESI. Yo la charla que les traigo para hoy es relacionada con el tema de farmacogenómica, especialmente con el tema de antihipertensivos. La farmacogenómica todos sabemos que es un área que ha venido desarrollándose en los últimos años, que únicamente ha visto algunos pasos de aplicación ya de utilidad clínica en hace 5 o 10 años, más que todo en áreas relacionadas con cáncer, con algunos fármacos anticoagulantes. Con antihipertensivos hay algunos desarrollos que se los voy a presentar, pero es un área todavía que está en desarrollo y que probablemente más adelante veremos avances. Primero, para hablar algo de farmacogenómica, desde hace mucho tiempo, desde el 510 a.C., ya Pitágoras había descrito que las personas podían tener alguna diferencia en la respuesta a un fármaco o a una sustancia. Él notó que algunas personas cuando comían habas les daba una reacción tóxica que podían fallecer, pero otras no. En ese momento pues obviamente no se sabía cuál era la razón. Luego en el 50 se encontró que eso se explicaba por una deficiencia en una enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la misma enzima cuya deficiencia explica también la anemia hemolítica causada por primaquina, un antimalárico, o por aspirina y muchas otras drogas más. Pero entonces en ese momento empezaron a darse cuenta de que podían existir diferencias entre los individuos, diferencias genéticas que podían explicar una diferencia en la respuesta a un fármaco. También se empezaron a dar cuenta de que habían diferencias en las enzimas metabólicas que se encargaban de metabolizar los fármacos y que también podían existir algunas diferencias en algunos blancos farmacológicos. Pero en el momento los avances fueron muy tímidos, algunos hallazgos importantes, pero todo prácticamente se revolucionó con el proyecto Genoma Humano, que iba a tomar 15 años, en realidad tomó 13 años, eso se debió por los adelantos que hubo en esta área, permitió que se completara más rápido el conocimiento, el mapa de los genes, de los 25.000 genes aproximadamente que tenemos, y en ese momento ya empezaron a pensar de una perspectiva de tener un solo gen o un solo gen responsable de un cambio en la respuesta a un fármaco, y empezaron a verlo como algo más complejo, como lo que realmente es. Nosotros somos un conjunto de múltiples genes, de miles de genes, que pueden tener diferencias entre todos nosotros, y que la respuesta a una droga no va a variar por un solo gen, sino que va a variar como producto de todas las diferencias entre todo nuestro genoma. Entonces, era una visión mucho más aproximada en ese momento. Allí comenzaron algunos estudios de farmacogenómica, y básicamente lo que hemos visto de avances en farmacogenómica ha sido en los últimos 10 años, en donde hemos entendido cómo todo ese conjunto de genes puede afectar la respuesta a un fármaco, y además cómo ese conjunto de genes se correlaciona con los factores ambientales y propios del huésped para dar la respuesta a una droga. Ya no es un solo gen, sino que es un conjunto de genes los que nos interesan. Y resulta que eso se explica en que cuando yo tengo la respuesta a un fármaco, yo estoy hablando de múltiples procesos de absorción, de distribución, de metabolismo y excreción, en donde pueden haber en cada uno de estos diferentes enzimas, transportadores, que pueden tener diferencias, pueden tener polimorfismos, y eso me pueden afectar la concentración de la droga que finalmente llega al tejido. También puedo tener diferencias farmacodinámicas en el blanco farmacológico, bien sea un receptor, una enzima, un canal iónico. Pero esto no se explica solo por las diferencias que hayan entre estos receptores y estas enzimas, sino que también hay unos factores propios del huésped que interactúan con estos cambios genéticos, con esos polimorfismos genéticos, que es lo que finalmente me da la respuesta a un fármaco. Yo no puedo pretender de que cuando doy un fármaco a un paciente, yo uso ese fármaco en un paciente, 10 pacientes, 100 pacientes, y en todos voy a tener la misma respuesta. Siempre va a haber una variabilidad genética, una variabilidad individual, y eso pues me lo determinan múltiples cosas. Es importante de que cuando yo hablo en términos de farmacogenómica, no solamente estoy hablando en términos de que la droga puede ser más efectiva en un subgrupo de pacientes o menos efectiva en un subgrupo de pacientes, sino que también puede ser más tóxica en otro grupo de pacientes. La farmacogenómica me puede explicar
las diferencias en eficacia, pero también las diferencias en toxicidad. ¿Me puede explicar por qué algunos fármacos son ineficaces en algunas personas, mientras por qué son eficaces en otras? Hemos visto avances en cuanto a la farmacogenómica en varias áreas, por ejemplo en cáncer. Se ha avanzado mucho y se ha descrito, por ejemplo, cómo con algunos fármacos antineoplásicos, si yo puedo detectar mutaciones puntuales en los receptores, por ejemplo, receptor de factor de crecimiento epidérmico, cómo esto me puede predecir la respuesta a un fármaco, mutaciones puntuales dentro del tumor. Pero no solamente eso, si yo tomo el genoma del paciente, también pueden existir diferencias en el metabolismo de fármacos que me da lugar a fármacos que puedan ser activos contra el tumor o simplemente que el metabolismo del paciente, que venga ya determinado genéticamente para que el metabolismo del fármaco sea inactivo y sea inefectivo contra el tumor. Si yo puedo determinar en un grupo de pacientes qué tipo de efecto del fármaco va a tener, pues yo puedo predecir la terapia, yo puedo decidir si le doy un fármaco, le doy otro fármaco, o yo puedo decidir si hago un ajuste de dosis, sobre todo en ese tipo de enfermedades como cáncer, ha mostrado ya aplicación importante. Incluso hay ciertos test que me permiten determinar si un tumor va a ser susceptible a un fármaco o no, y hay ciertos test aprobados ya por la FDA. Pero no solamente en cáncer, sino también en otras áreas. Por ejemplo, en el área de los anticoagulantes se ha descrito cómo ciertos polimorfismos en el blanco de acción de la warfarina, que es la vitamina K epoxidasa, o ciertos polimorfismos en las enzimas que metabolizan la warfarina me pueden dar lugar a que el paciente responda ante dosis muy bajas de warfarina, de ese anticoagulante, o que tenga que responder ante dosis más altas. Entonces esto me puede predecir la respuesta farmacológica a la terapia. Obviamente hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si estos test son costo efectivos en su aplicación, si hacerlos a un grupo de pacientes realmente va a ser costo eficaz y cómo se implementa clínicamente esto, porque como les estoy contando, esos son avances de los últimos 10 años. También hemos visto cómo ciertos polimorfismos, por ejemplo en el HLA, me pueden predecir con cierta precisión si un paciente puede presentar reacciones alérgicas a carbamazepina, por ejemplo, y también a otros fármacos. Hemos visto también cómo ciertos polimorfismos me pueden hacer más susceptible a reacciones de Steven Johnson y otros efectos adversos importantes. Entonces, esto es importante porque en pacientes susceptibles yo puedo determinar si va a tener una mayor predisposición a un efecto adverso y evitar darle el fármaco. Pero entonces, hablando ya de hipertensión arterial, lo que les voy a contar hoy son avances de los últimos 10 años, que es realmente lo que conocemos de este tema. Y en el momento, aunque ninguno de estos avances ha pasado a la práctica clínica o ha encontrado todavía una utilidad clínica, son cosas que se están desarrollando y que posiblemente en un futuro veremos cómo para un paciente con enfermedad cardiovascular, en el momento de seleccionar un medicamento, pueda ser susceptible a ciertos test o ciertas pruebas para ver si este fármaco va a ser más eficaz en el paciente o no va a ser eficaz y mejor pues no se lo doy. Porque en este momento nos basamos más que todo en la etnia, en factores de comorbilidad del paciente, nos basamos en factores como la edad para seleccionar un medicamento antihipertensivo, pero muchas veces la etnia, las comorbilidades no me pueden predecir eficazmente si ese medicamento antihipertensivo va a ser eficaz o no. Pero entonces para estudiar esto, es un gráfico que muestro muchas veces, de pronto los estudiantes ya lo han visto, yo tengo que tener en cuenta los niveles de evidencia científica. Y yo tengo varios niveles de evidencia científica, por ejemplo, cuando me muestran una guía de séptimo comité de hipertensión, o la guía europea, o la guía para el manejo de las dislipidemias, o la guía para el manejo de falla cardíaca, es producto de una opinión de expertos y generalmente, pese a que sea opinión de expertos, está en el último nivel de evidencia. Estas opiniones de expertos van cambiando a medida que va saliendo nueva evidencia y se va recolectando más información. Y la evidencia va subiendo hasta que yo tengo en la punta metaanálisis y ensayos clínicos controlados, que no son perfectos y generalmente responden preguntas muy puntuales. En el caso de la hipertensión, todas las evidencias que tenemos, todas las guías de práctica clínica se basan principalmente en ensayos clínicos controlados y reportes de metaanálisis.
Pero entonces, ¿de dónde vienen estos ensayos clínicos controlados? Los ensayos clínicos controlados vienen de, primero, se sintetiza una molécula, hago varias fases de estudio en pacientes, pero yo tengo que pasar por varias fases de ensayos clínicos para sacar una sola molécula al mercado. Si uno lo mira desde un punto de vista objetivo, es un proceso bastante ineficaz. ¿Por qué? Porque yo tengo que coger bastantes moléculas, bastantes fármacos o moléculas prototipo, probarlas en animales, probarlas en humanos, luego después de eso solamente 1 o 2 fármacos me van a salir, después de que yo probé aproximadamente 8.000, 10.000 fármacos. Aquí hay que tener en cuenta de que este proceso generalmente no toma en cuenta la variabilidad genética del paciente. Generalmente se toma la respuesta del fármaco como un todo o nada. La industria farmacéutica, cuando realiza ensayos clínicos controlados, muchas veces no guarda muestras para y es también por la parte de la misma conveniencia. Yo no pretendo, si tengo el interés de comercializar el fármaco, yo no voy a determinar que es efectivo solamente en un subgrupo de pacientes y que luego en otro grupo de pacientes no vaya a ser efectivo, sobre todo si lo voy a comercializar a nivel mundial. Más que todo, aún si los ensayos clínicos ahora por costos se están realizando en India, en China, entonces pues son pacientes que son genéticamente diferentes a pacientes que yo me puedo encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos o en Latinoamérica o Europa. No sería conveniente realizarles pruebas genéticas a una población que es diferente para luego yo comercializar la droga en otro país. Pero entonces, si yo lo abordo desde este punto de vista, la terapia farmacológica según los ensayos clínicos, y aquí tengo un ejemplo de un ensayo clínico controlado, placebo versus ramipril en mortalidad cardiovascular, y uno puede ver que sencillamente el fármaco, pues ramipril es más eficaz que el placebo, pero ¿en qué pacientes fue más eficaz el fármaco? Aquí en el ensayo clínico controlado yo tomo como que el fármaco fue eficaz o no fue eficaz, pero no me toma en cuenta la variabilidad genética de los participantes. A veces no me toma en cuenta los grupos poblacionales. Muchos ensayos clínicos, por ejemplo, de falla cardíaca o de antihipertensivos son realizados en población blanca. No me toma en cuenta población afrodescendiente, población latina, cuyas diferencias genéticas pueden explicar variabilidad en la respuesta al fármaco. Por otro lado, yo estoy tomando estos resultados como un todo, estoy tomando decisiones en la comunidad, pero los beneficios van a ser para un subgrupo de pacientes. Hay pacientes a los que los fármacos no les van a funcionar. Si yo tengo, por ejemplo, un fármaco cardiovascular, una droga antihipertensiva, una droga para la lipidemia, no todo paciente le va a funcionar ese medicamento. ¿Por qué? Porque existen diferencias individuales, diferencias genéticas que puede hacer el fármaco ineficaz en unos pacientes, mientras más eficaz en otros. Pero entonces nuestra aproximación actual a la terapéutica basada en el ensayo clínico, que es nuestra mejor herramienta, no es perfecta. Entonces con eso hemos diseñado unas guías de tratamiento de hipertensión, que son las del 7º comité, ustedes las conocen, en que es una prueba de ensayo y error. Yo tengo un paciente de ciertas características según cada guía, hay una guía americana que es el 7º comité, hay una guía europea, en donde según las características yo ensayo un medicamento y pues luego evalúo al paciente a ver si el medicamento le funcionó o no. Hay ciertas cosas que uno sabe, por ejemplo en afrodescendientes mejor no uso IECA si no uso beta bloqueadores, mejor uso un diurético. Pacientes con comorbilidad, por ejemplo pacientes diabéticos, pues mejor uso un IECA o un ARA2 para prevención de nefropatía diabética. Pero hay muchas variables que yo no sé si el paciente va a responder finalmente a ese medicamento o no. Pero entonces, esto es otra cosa que muchas veces muestro, es la evidencia que existe en cuanto al manejo antihipertensivo actual. Si yo tengo este ejemplo hipotético, un hombre de 55 años, con una tensión arterial de 150/98, y no tengo otros factores de riesgo cardiovascular, si lo coloco a dieta y ejercicio después de 6 meses, logro esa tensión arterial, pero no ha llegado a la meta y llega al consultorio y le pregunta al médico, bueno, ¿cuál es la evidencia que hay para yo usar un medicamento antihipertensivo? A mí no me gusta tomar drogas, a mí me da miedo los efectos adversos, entonces, ¿cuál es la evidencia, doctor? Entonces, si uno mira la evidencia, ¿uno a dónde tiene que irse? A los ensayos clínicos controlados. Y si miramos la evidencia en ensayos clínicos controlados, hay 5 ensayos clínicos controlados que cumplen con este criterio, los cuales involucraron a 23.000 personas, sin evidencia de enfermedad cardiovascular, y tengo estudios con tiazidas versus placebo y estudios beta bloqueadores versus placebo. Pero entonces, después de yo mirar los resultados,
uno se da cuenta de varias cosas. Uno se da cuenta, por ejemplo, de que con el placebo, la mortalidad después de 5 años de estar tomando medicamentos antihipertensivos fue el 4%, mientras que con el antihipertensivo fue el 3.2%. O sea, es un cambio de riesgo absoluto del 0.8%. Si yo tomo en cuenta estos resultados, yo tendría que tratar 125 pacientes por 5 años para prevenir un solo evento cardiovascular. ¿Yo cómo sé a qué paciente le va a prevenir ese evento cardiovascular? ¿Yo cómo sé a qué paciente no le va a servir? ¿Cómo sé a qué paciente le va a reducir la tensión arterial y a qué paciente al final ese fármaco va a ser eficaz en prevenir un infarto o un accidente cerebrovascular? No lo sé, no hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque la aproximación la traigo de ensayos clínicos controlados, en donde todo sujeto se toma como un igual, o sea, yo paso la decisión del ensayo clínico controlado a la población general y sencillamente pues yo trato el riesgo, pero también hay otros pacientes que dejarán de consumir el medicamento por efectos adversos. 1 de cada 11 pacientes durante 5 años deja de consumir la droga. Entonces, ¿qué paciente me va a presentar efectos adversos con el medicamento? ¿A qué paciente le va a servir? Yo generalmente eso no lo sé. Y ahora, entonces, vamos a hablar de algunas cosas en farmacogenómica que me pueden ayudar a descifrar esto. Que hay unos hallazgos ya, hay unos resultados, todavía falta mucho en este campo, pero sin lugar a dudas en los próximos años veremos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que todos conocen. Se han encontrado cosas muy interesantes, por ejemplo, hay alelos del gen de la enzima convertidora de angiotensina, alelos que son protectores para enfermedad cardiovascular y alelos que se asocian más frecuentemente con enfermedad cardiovascular. Este estudio, por ejemplo, es del año 2000, yo les he dicho que todos los hallazgos son de la última década prácticamente, en donde se encontró que había una diferencia en el riesgo de hipertensión esencial de acuerdo a los tipos de alelos del gen de la enzima convertidora de angiotensina. Por ejemplo, el alelo DD se asociaba con el mayor riesgo de hipertensión arterial. Es interesante porque es un alelo que tiene una distribución diferente en las poblaciones, en indios, en afrodescendientes, en asiáticos, en caucásicos. Y es interesante también porque cuando han estudiado la frecuencia de estos alelos en relación no solamente al riesgo de hipertensión, sino también al riesgo de tener un evento cardiovascular, se ve una asociación clara. Las personas que tienen el alelo DD tienen mayor riesgo cardiovascular que los que tienen los otros alelos. Generalmente la presencia del alelo I es protector versus el alelo D. Pero no solamente eso, sino que se ha encontrado también que la presencia de estos alelos puede alterar la respuesta farmacológica a un medicamento, sobre todo en falla cardíaca, lo han estudiado. Y hay un estudio que es el GRACE, en donde hay una diferencia en la mortalidad de acuerdo al tipo de alelo del gen de la enzima convertidora de angiotensina. Vemos, por ejemplo, que el DD es el que peor le va, versus el II, que es el protector, que está acá arriba. Y ahora miremos la terapia farmacológica. Miren ustedes que al dar un fármaco, un beta bloqueador o un IECA, lo han estudiado para ambos, yo puedo reducir el riesgo, especialmente en estos subgrupos de pacientes. Ahora, es importante que esto todavía no es de aplicación clínica. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál es la costo-efectividad de yo hacer este test, si esto es aplicable a diferentes poblaciones, si realmente va a generar un cambio en la conducta o algún beneficio sustancial. Estos son hallazgos que aún no han pasado a la aplicación clínica. También se han encontrado polimorfismos en el receptor de angiotensina 1, el receptor AT1, receptor de angiotensina 2, receptor AT1. Por ejemplo, hay ciertos polimorfismos que me aumentan la respuesta farmacológica a los fármacos ARA2, polimorfismos en el receptor de angiotensina 2. Entonces, eso es importante porque algunos pacientes pueden presentar mayor respuesta a estos fármacos, bien sea los IECAS o los ARA2, dependiendo de ciertos tipos de polimorfismos en la enzima convertidora de angiotensina, en el receptor, y no solamente eso, sino que la cascada de la enzima convertidora, la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona es bastante compleja, tiene muchas otras partes,
también pueden existir otros polimorfismos que pueden estar afectando la respuesta a estos fármacos. En el caso, por ejemplo, de los diuréticos, muy importante, se ha encontrado polimorfismos en el gen de aducina. Aducina es una proteína que media la recaptura de la bomba sodio-potasio TPasa. Es una proteína que está en los túbulos renales en contacto con la sangre, está en el extremo basal de la célula tubular renal. Y cuando yo tengo mutada la aducina, ¿qué sucede? Sucede que no puede haber recaptura de la bomba sodio-potasio TPasa. Sucede que el paciente va a tener una mayor reabsorción de sodio y eso me va a generar una mayor frecuencia de hipertensión. Pero no solamente eso, sino que se ha encontrado que ciertas diferencias en el gen de aducina me pueden explicar la mayor respuesta a diuréticos de algunos pacientes. Por ejemplo, en población afrodescendiente, que son muy sensibles a diuréticos, hay ciertos polimorfismos en el gen de aducina que me pueden explicar que estos pacientes tengan mayor eficacia después del tratamiento con diuréticos. Incluso también se ha estudiado cómo ciertas mutaciones en el gen de aducina me pueden explicar la mortalidad de acuerdo a personas con ACV, por ejemplo. Digamos, si yo tengo el gen 460TRP para aducina, tengo un factor que me puede aumentar el riesgo cardiovascular simplemente por este polimorfismo, pero también me puede determinar la respuesta a diurético. Miren, por ejemplo, cómo si yo combino un diurético, si yo doy un diurético en estos pacientes, la respuesta me puede variar de acuerdo a si este gen está mutado o no, de acuerdo al polimorfismo que tenga el paciente. Receptores beta también son importantes, y receptores beta se ha encontrado varias cosas. Hay polimorfismos puntuales de receptor beta que me pueden explicar en algunos pacientes, por ejemplo en algunos ensayos de falla cardíaca, me explican cómo ciertas mutaciones de este receptor pueden aumentar mortalidad en algunos pacientes, pueden hacer que el efecto protector de los beta bloqueadores no sea significativo, mientras que en otros el efecto protector de los beta bloqueadores sea considerable. Digamos, en pacientes afrodescendientes, la presencia de ciertas mutaciones de receptor beta me pueden explicar la falla del efecto terapéutico de algunos beta bloqueadores, me pueden explicar que no tengan un efecto significativo en mortalidad. Entonces, eso es importante porque en algún punto, si yo combino todos esos factores, hasta ahorita estoy hablando solamente de cosas muy puntuales, que es lo que me ha dado la información que se ha generado hasta este momento, pero si yo puedo hacer una aproximación farmacogenómica, ya no con un solo gen o con una sola proteína, sino con varias proteínas, una aproximación farmacogenómica completa. Porque aquí solamente estoy tomando genes puntuales y estoy haciendo el análisis puntual de ciertos genes, pero no estoy evaluando la respuesta completa. Entonces, aquí lo interesante es que en un futuro, la disponibilidad de nuevos estudios en donde yo pueda hacer un diseño enfocado a detectar esas diferencias farmacogenómicas va a ser bastante útil. Digamos, el estudio PER es un ejemplo de esto, y el estudio PER es un ejemplo de un estudio en el cual están aleatorizando en este momento 800 pacientes para darles atenolol o hidroclorotiazida, dos fármacos que no tienen metabolismo significativo hepático, por lo que son fármacos cuyas diferencias farmacogenómicas van a explicar más que todo cambios farmacodinámicos. Y en el estudio PER van a evaluar más de 2000 genes cardiovasculares después del tratamiento con estos fármacos. Entonces van a detectar qué genes pueden estar asociados a una falta de respuesta a estos medicamentos o qué genes pueden estar asociados a una mayor respuesta a estos fármacos. Entonces los resultados van a ser interesantes, ya han autorizado aproximadamente 200 pacientes y los resultados vendrán próximamente. Pero este será un estudio objetivo sobre que nos podrá dar luces si la farmacogenómica de la hipertensión realmente tiene alguna aplicación. Lo otro que nos puede servir es que en ensayos clínicos controlados que ha recolectado muestras de sangre, y estos no son todos, hay algunos ensayos clínicos controlados de hipertensión que ha recolectado muestras, por ejemplo, del estudio ALHAT, el INVEST y otros, son poquitos, pero se pueden hacer análisis prospectivos de esas muestras y se puede ver qué ha pasado con esos pacientes. Entonces, esto es interesante porque básicamente los ensayos clínicos de hipertensión arterial son de la era pregenómica.
Ahorita que estamos hablando en era de genómica, ya en que la respuesta de un fármaco es individual, de que ya no todo el mundo responde igual a una droga, que pueden haber ciertas diferencias que me expliquen una mayor, una menor respuesta a una droga, pues es de aprovechar estas muestras y poder hacer análisis posteriores. Pero hay muchas preguntas que quedan. Por ejemplo, la implementación de esto. Ya de por sí es difícil que se alcancen cifras de presión arterial adecuadas con las guías que hay. Las guías que hay son bastante sencillas, incluso las del séptimo comité las han sacado en un formato express porque la aplicación de estas guías ya en la práctica clínica por los médicos en el cuidado primario ha sido bastante, muchas veces no se alcanzan a aplicar adecuadamente, entonces los pacientes no logran un control de las cifras tensionales. Entonces, si no logramos un control de las cifras tensionales con guías sencillas, cortas, pues en este momento pensar en la aplicación de la farmacogenómica sería primero hagamos lo que estamos haciendo antes de meternos en más cosas. 2, ¿serán costo efectivas estas herramientas? ¿Será que vale la pena hacerlo a escala de la población general o será que definitivamente los recursos en salud pueden ser utilizados en otras cosas? Esa también es una pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo si tenemos recursos limitados en salud. Y estamos hablando de métodos de screening que pueden ser bastante costosos. ¿Y cómo implemento esto dentro de guías de práctica clínica? ¿A qué pacientes les hago la evaluación? ¿A qué pacientes no? Entonces, son muchas más preguntas las que en este momento tenemos, que sin lugar a dudas en los próximos años, con el avance de nuevas técnicas, los resultados de ciertos estudios que se están desarrollando en este momento, los análisis de ciertas muestras de algunos ensayos clínicos controlados que ya hay disponibles, pues podamos tener luces y podamos responder esto. Muchas gracias.